Hola, muy buen día, jóvenes y bellos. Vamos a terminar de revisar los temas que teníamos pendientes para terminar por fin con la oración simple y que el próximo miércoles podamos empezar a trabajar con todo el grupo la oración compuesta con el predicado y sus complementos. Nuestra primera parte, el predicado, va a ser aquella acción que realiza nuestro sujeto y todo aquello que describe esa acción que realiza el sujeto. Dentro del predicado, pues vamos a tener algo llamado el núcleo del predicado. ¿Qué es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado va a ser siempre, como bien dice aquí, un verbo conjugado o una perífrasis verbal. Ahora vamos a recordar el verbo conjugado, pues está muy sencillo, va a ser el verbo, como ya lo habíamos visto en clase, que va a tener persona, tiempo y modo. Algunos verbos, como el verbo haber, no me permiten tener persona, pero sí tienen tiempo y modo. Entonces, mi requisito para tener un verbo conjugado, pues va a ser que mínimo tenga tiempo y modo y la mayoría de las veces va a tener persona. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, explica a qué persona hace referencia. Así es, hace referencia a mi tercera persona. Entonces aquí vamos a tener que este verbo por esta terminación pues es una tercera persona del singular. Y entonces cuando yo hable de un verbo conjugado pues se trata de estos verbos que tienen persona, tiempo y modo. Ahora dice, o una perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Por ahí ya les había comentado que respecto a la perífrasis verbal va a ser cuando yo tengo un verbo más un verboide y que ambos, y que ambos me sirven para explicar una acción compleja. Entonces no puedo separar el verbo del verboide porque si no dejaría de tener sentido esa acción compleja. Por ejemplo, si yo digo hemos estado en el parque, la expresión hemos estado es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque tengo mi verbo conjugado que es hemos y estado que está en modo participio y juntos me generan una acción compleja. Si yo solamente dijera hemos en el parque, pues no tiene sentido. Y si yo dijera he estado en el parque, me hace falta la persona, o sea, ahí no tiene persona mi verbo. Entonces, en este tipo de situaciones necesito reunir un verbo conjugado más mi verboide para generar una acción completa. Otro tipo de perífrasis verbal, o otro ejemplo más bien de perífrasis verbal, estoy cantando. Tengo mi verbo conjugado, que es estoy, primera persona, y cantando está en modo gerundio andoendo. Sin embargo, si yo solo digo cantando, no tengo persona, y si digo estoy, pues solito el verbo estoy no me implica esta acción continua de encontrarme utilizando mi voz de una manera armónica. Entonces, eso va a ser el verbo conjugado y la perífrasis verbal. ¿A qué nos referimos con que es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado. Entonces, ¿qué va a ser el núcleo del predicado? Mi núcleo del predicado va a ser precisamente mi verbo conjugado o mi perífrasis verbal que me están sirviendo para expresar la acción. O sea, simplemente el predicado ya quedamos que es la acción y todo aquello que realiza el sujeto, pero mi núcleo del predicado siempre va a ser o el verbo conjugado o mi perífrasis verbal. Así que aquí tenemos, por ejemplo, aquí tengo tres oraciones simples y necesito ubicar el núcleo del predicado. Vayan pensando ustedes cuál sería el núcleo del predicado de cada una de estas oraciones. Recordemos que es verbo conjugado o perífrasis verbal. Entonces aquí vamos a tener en la primera, durmió es mi verbo conjugado, por lo tanto es mi núcleo del predicado, mi NP. Esta amistad ha sido muy bonita. Ha sido
Es una perífrasis verbal. Tengo el verbo haber que está conjugado y sido que sería mi verboide, hadoído está en modo participio. Entonces, esta construcción no la puedo separar, por lo tanto, toda la construcción es mi núcleo del predicado. Siempre, siempre, siempre que ustedes tengan un verbo conjugado más un verboide y ambos están expresando una acción compleja, tenemos una perífrasis verbal y ambos, verboide y verbo, se tienen que considerar núcleo del predicado. Si yo les pregunto en su actividad que va a tener calificación, ¿cuál es el núcleo del predicado? Y ustedes no ubican tanto el verbo como el verboide, ahí ya tenemos un poco de problemas porque van a tener mala respuesta. Si se trata de una perífrasis verbal, tienen que estar tanto el verbo como el verboide como el núcleo del predicado. Si se trata, como aquí en Nosotros Perdimos, de un verbo conjugado únicamente, pues con que me pongan que el verbo conjugado es un núcleo del predicado, con eso vamos a estar bien. Espero que vayamos claros hasta aquí. Si no, bueno, pues estoy a sus órdenes para la asesoría, para cualquier duda. Todavía vamos a tener una semana más para prepararnos, pero sí necesito que les vaya quedando súper claro esto. Muy bien, pues eso sería el núcleo del predicado. Después vamos a tener el complemento de objeto directo. El complemento de objeto directo hace referencia al objeto que resulta afectado por la acción del sujeto. Repito, mi objeto directo va a ser el objeto que resulta afectado directamente, por eso se llama objeto directo, por la acción del sujeto. Aquí tenemos en este ejemplo, explica la lección a sus estudiantes todas las mañanas y la manera de ubicar mi complemento de objeto directo, pues es precisamente preguntar ¿qué más ver? Entonces yo le pregunto a mi verbo aquí ¿qué explica? Y mi respuesta va a ser la lección. Toda la frasecita que responda a esta pregunta ¿qué más verbo? Va a ser mi núcleo del predicado. Ahora, cuando yo tengo que, aparte de mi objeto directo, alguien sale beneficiado o perjudicado de manera indirecta por la acción de mi verbo, a eso se le llama complemento de objeto indirecto. El complemento de objeto indirecto yo lo obtengo preguntándole al verbo a quién o para quién. Entonces yo tengo aquí mi verbo, explica, y yo le voy a preguntar a quién explica la lección, y mi respuesta a sus estudiantes todas las mañanas va a ser mi complemento de objeto indirecto. Vamos viendo unos ejemplos de oraciones para ir ubicando con mayor tranquilidad y menos aquí abultamiento de información en qué consiste el objeto directo y el objeto indirecto. Lo primero que yo tengo que hacer, chicos, es identificar mi núcleo del predicado. Entonces, mi núcleo del predicado va a ser mi verbo conjugado. En la primera, ¿cuál sería el verbo conjugado? Piénsenlo antes de que yo lo diga. Ok, mi verbo conjugado sería donaron. ¿Por qué? Porque es la acción que está realizando el verbo. Ustedes donaron. Mi acción va a ser donaron y por lo tanto, este verbo conjugado, ¿qué parte de la oración va a ser? Pues va a ser mi núcleo del predicado. Una vez que yo ya identifiqué mi núcleo del predicado, me toca preguntarle a ese núcleo del predicado para encontrar los complementos, ¿no? En este caso, nuestro complemento de objeto directo y nuestro complemento de objeto indirecto. ¿Qué le tengo que preguntar a mi predicado para obtener mi complemento de objeto directo, mi COD? Yo le tengo que preguntar al verbo ¿qué? Entonces le pregunto al verbo ¿qué donaron? ¿Y cuál sería mi respuesta? Mi respuesta sería una enorme cantidad de ropa. Todo esto sería mi complemento de objeto directo. Antes de pasar al indirecto, vamos a ver el objeto directo en las otras oraciones. Otra vez, siguiente oración. Yo tengo que buscar mi núcleo del predicado, que va a ser mi verbo conjugado. Aquí lo tengo, es obtuvieron, verbo conjugado. Entonces lo voy a marcar como mi núcleo del predicado.
mi NP, y a mi núcleo del predicado yo le voy a preguntar ¿qué obtuvieron? ¿Y cuál es la respuesta? Así es, va a ser mi complemento de objeto directo, mi COD. Y como pueden ver en esta oración, pues no tengo más elementos, pues únicamente voy a tener mi complemento de objeto directo, mi COD. Ahora, ¿qué pasa con la siguiente oración? Preparé un regalo sorpresa para mi mejor amigo. Mi sujeto no está presente, es un sujeto tácito, que ya lo habíamos visto en clase. Entonces lo que voy a tener pues va a ser toda la oración, va a ser mi predicado. Nada más tengo que buscar pues cuál es mi núcleo del predicado. Mi núcleo del predicado quedamos que va a ser el verbo conjugado, entonces va a ser preparé. NP es mi núcleo del predicado. Y en mi núcleo del predicado, para encontrar el COD, o sea, mi complemento de objeto directo, le voy a preguntar ¿qué? ¿Qué preparé? Y mi respuesta va a ser todo, absolutamente todo, lo que me responda a esa pregunta. ¿Qué preparé? Un regalo sorpresa. Toda esa es mi respuesta. Sorpresa está calificando a regalo, pero es parte de regalo. Entonces, todo ese va a ser mi complemento de objeto directo. Y entonces vamos a tener que es un COD. Ya lo puse de otro color. Ok. Espero que vaya quedando claro el complemento de objeto directo. Ahora yo necesito encontrar que no todas las oraciones lo van a tener, así como no todas van a tener complemento de objeto directo. ¿Cuál es mi complemento de objeto indirecto? Vamos a ponerlo en verdecito. Entonces, mi complemento de objeto indirecto, mi COI, yo lo voy a obtener haciéndole dos preguntas al verbo. Puede ser una o la otra, porque dependen de la preposición. ¿A quién? O puede ser ¿para quién? Así que aquí yo le voy a preguntar a mi verbo, donaron. ¿A quién donaron? ¿Y cuál sería mi respuesta? ¿A quién donaron? A los niños del orfanato. Entonces, toda esta frasecita que me está respondiendo a la pregunta ¿a quién más el verbo? ¿A quién donaron? Va a ser mi complemento de objeto indirecto. Esta oración no tiene complemento de objeto indirecto, no hay ningún problema, no lo marco ya. Y la siguiente es a mi núcleo del predicado, igual le voy a preguntar ¿a quién o para quién? ¿A quién no tengo respuesta, pero para quién sí? ¿Para quién preparé? Para mi mejor amigo. Entonces, para mi mejor amigo, pues va a corresponder a mi complemento de objeto indirecto. Y ya, esos serían el complemento de objeto directo y el complemento de objeto indirecto. Espero que vayamos claros hasta aquí. Entonces, complemento de objeto directo, yo le pregunto al verbo ¿qué? Complemento de objeto indirecto, yo le pregunto al verbo ¿a quién o para quién? Lo siguiente, la siguiente parte por revisar va a ser precisamente otro complemento que tiene el verbo, que es el complemento circunstancial. ¿Qué quiere decir complemento circunstancial? Que van a ser todas aquellas cosas que acompañan a mi verbo y que me indican pues el tiempo, en qué lugar ocurrió la acción del verbo, de nuestro núcleo del predicado, en qué lugar ocurrió la acción del núcleo del predicado, de qué modo, si hay alguna cantidad, si hay algún instrumento, si hubo una compañía cuando se realizó esa acción del verbo y si la afirmación está, y si el verbo está siendo afirmado, o sea que se le está recalcando que ocurre esa acción o si está siendo negada esa acción del verbo. Entonces aquí vamos a tener que pues existen todos estos complementos, como pueden ver. Complemento de tiempo va a ser CCT, de lugar va a ser una L,
De modo, pues va a ser CC, complemento circunstancial más la M de modo, y así nos vamos a ir con cada uno de ellos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que tengan anotado? Acuérdense que su actividad va a ser presencial y que van a poder sacar sus notas, pero ojo, pues van a ser únicamente las notas que tengan hechas a mano. ¿Qué va a ser aquello que yo les recomiendo que tengan? Pues que tengan a la mano precisamente la clave y qué pregunta es la que le tienen que hacer a su verbo. ¿Qué es la forma facilita de identificarlo? Por ejemplo, aquí, si yo quiero saber si mi complemento circunstancial es de tiempo, pues yo le tengo que preguntar cuándo al verbo. ¿Cuándo explica? Y mi respuesta pues va a ser todas las mañanas. Entonces, todas las mañanas va a ser mi complemento circunstancial de tiempo, mi CCT. Luego, el de lugar, yo le tengo que preguntar dónde al verbo. Mi pregunta va a ser dónde al verbo y mi respuesta, dónde se miraban, pues va a ser mi complemento circunstancial de lugar. Si yo le pregunto a mi verbo cómo se realizó esta acción, por ejemplo aquí, cómo llovía, y me dice pues furiosamente va a ser mi complemento circunstancial de modo. Yo le pregunto a mi verbo cuánto más el verbo, que esas son las que son como más complicaditas, cuánto más el verbo. Entonces yo aquí le voy a preguntar, Diego lee, ¿cuánto lee? Le pregunto al verbo cuánto lee y mi respuesta, que va a ser mucho, pues va a ser mi CCC, complemento circunstancial de cantidad. Instrumento, ¿con qué? ¿Con qué más verbo? Entonces la pregunta sería, ¿con qué cortó las verduras? Y mi respuesta, con un cuchillo, sería mi complemento circunstancial de instrumento. Y así nos vamos a ir. Siguiente, de compañía, pues mi pregunta es ¿con quién? Entonces yo le voy a preguntar al verbo ¿con quién fui? Y mi respuesta va a ser mi complemento circunstancial de compañía, que es ese com. Y es ese com porque tenemos ese que es el de cantidad. Y después vamos a tener estos dos, que estos dos pues no tengo pregunta, sino que aquí pues entra lo de las categorías gramaticales y yo me tengo que fijar muy bien que mi verbo está siendo acompañado o afectado por un adverbio de negación o un adverbio de afirmación. Para el CCA, complemento circunstancial de afirmación, pues la manera más fácil de ubicarlo es que tenga adverbios que se puedan sustituir por la palabra sí, claro, por supuesto, definitivamente. Estos son adverbios que están confirmándome la acción del verbo. Y por otro lado, si yo tengo un complemento circunstancial de negación, pues lo que yo tengo que hacer es precisamente identificar, no, más bien, lo que tengo que hacer precisamente es observar que haya adverbios de negación, que mi adverbio de negación por excelencia pues es el no, pero también funciona nunca, jamás. Entonces, si yo puedo sustituirlo por el no, pues ya sé que se trata de un adverbio de negación. Nunca le voy a hablar, no le voy a hablar. Entonces ahí yo ya sé que se trata de un adverbio de negación y que por lo tanto tengo un complemento circunstancial de negación, CCN. Entonces, bueno, espero que les vaya quedando claro el complemento circunstancial. Ejemplos de complemento circunstancial, pues podemos tener... Ok, aquí vamos a tener una oración donde precisamente vamos a poder observar los diferentes complementos. Ayer Alejandro sí rompió su corazón en mil pedazos con palabras muy hirientes en la fiesta de Sofía. Sé que suena raro, pero era la forma de agregar más complementos circunstanciales. Entonces, mi primer trabajo, chicos, va a ser identificar mi núcleo del predicado y mi sujeto. Entonces, mi sujeto, recuerden que es aquel que realiza la acción. ¿Quién realizó la acción? Alejandro. Entonces, Alejandro va a ser mi sujeto. En este caso, no tenemos modificadores, así que solamente pues va a ser Alejandro. Y Alejandro va a ser mi sujeto.
Ahora, lo siguiente, muy, muy importante, va a ser identificar mi núcleo del predicado, que como les había comentado, pues el núcleo del predicado va a ser fundamental identificarlo y va a corresponder a mi verbo conjugado. En este caso tenemos rompió. Este es mi núcleo del predicado. Y todo lo que no es sujeto, pues es predicado. Entonces, todo el resto de la oración, ayer sí rompió el corazón en mil pedazos con palabras muy hirientes en la fiesta de Sofía, todo eso va a ser mi predicado. Por lo tanto, a este predicado, pues tengo que ver qué es cada parte, ¿no? Primero, voy a utilizar mis preguntas. ¿Qué rompió? ¿Qué rompió? Su corazón en mil pedazos. Entonces, todo esto, su corazón en mil pedazos, responde a la pregunta ¿qué rompió? Entonces, todo esto que responde a la pregunta ¿qué rompió? Va a ser mi complemento de objeto directo. ¿Por qué? Porque va a responder a la pregunta ¿qué más verbo? Después, vamos a ver qué es esto de ayer. ¿Cuándo rompió? Ayer. Entonces, si estoy haciéndole la pregunta de cuándo, ¿qué tipo de complemento circunstancial estoy utilizando ahí? Pues ahí estoy utilizando un complemento circunstancial de tiempo. Este lo voy a poner arribita. Sería mi complemento circunstancial de tiempo. ¿Y qué pregunta tuve que hacer yo para saber que era de tiempo? Pues le voy a preguntar al verbo ¿cuándo? Bueno, ahí se sobrepuso, pero es nada más para que recuerden que pregunté ¿cuándo al verbo? ¿Cuándo rompió? Ayer. Después puedo seguirle preguntando al verbo ¿con qué rompió? Y mi respuesta a con qué rompió, pues va a ser no me dejes escoger. ¿Con qué rompió? Va a ser con palabras muy hirientes. Entonces, si yo le estoy preguntando a mi verbo ¿con qué rompió? Estamos hablando de un CCI, complemento circunstancial de instrumento. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a mi verbo ¿con qué? ¿Con qué rompió? Con palabras muy hirientes. Y en la fiesta de Sofía, ¿qué pregunta es la que yo le tengo que hacer a mi verbo? Pues la pregunta que yo le tengo que hacer a mi verbo es ¿dónde? ¿Dónde rompió? Y mi respuesta pues va a ser en la fiesta de Sofía. O sea, mi complemento circunstancial de lugar y lo que yo le tuve que preguntar al verbo fue ¿dónde? Espero que con esta oración quede un poquito más claro. Encontrar los complementos circunstanciales tiene que ver precisamente con identificar qué pregunta es la que está respondiendo ese fragmento de la oración. Si yo le apego esa pregunta a mi núcleo del predicado, es decir, a mi verbo conjugado o a mi perífrasis verbal. Y bueno, pues esos serían los complementos circunstanciales. Ya casi terminamos. Pues lo último que está relacionado precisamente con el predicado y que también es un complemento del predicado, pero que lo llamamos predicativo porque hay ahí una cosa maravillosa que hace este predicativo, es precisamente cuando yo tengo que una parte del predicado me va a calificar a mi sujeto. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner dos oraciones a ver si ayudan a que quede clara la diferencia. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, que Mario mató una araña. Y aquí vamos a tener que Mario parece una araña. ¿Qué ocurre con esto? Pues vamos a identificar primero nuestro núcleo del predicado. Ya lo sabemos identificar súper bien. Entonces, nuestro núcleo del predicado, en este caso de Mario,
pues va a ser mató, mi verbo conjugado, y vamos a marcar que aquí es nuestro núcleo del predicado. Y en el caso de abajo, pues mi núcleo del predicado va a ser parece, que es un verbo conjugado. Y no sé cómo verlo. Bueno, va a ser parece. Así. Va a ser parece y bueno, pues también es mi verbo conjugado, por lo tanto es mi núcleo del predicado. Ahora fíjense. Cuando yo digo Mario mató a una araña, yo le puedo preguntar al verbo ¿qué? Yo le pregunto al verbo ¿qué mató? Y mi respuesta es una araña. Y si recuerdan, pues esta respuesta a la pregunta ¿qué? Me va a dar un complemento de objeto directo. Un COD, complemento de objeto directo. Pero en la oración de abajo, Mario parece una araña. Yo sí puedo preguntar ¿qué parece Mario? Y me responde con una araña. Pero aquí no es un complemento de objeto directo. Aquí es un predicativo. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la de arriba y la de abajo es que mi complemento de objeto directo me va a indicar algo que resulta afectado por la acción del sujeto. ¿Quién está siendo afectado por la acción de este sujeto? O sea, ¿quién está siendo afectado por la acción de Mario? La araña. Y entonces aquí, pues sí tenemos algo en lo que recae la acción del sujeto. Esta acción de matar recae sobre la araña. Pero aquí abajo, con este verbo, parece una araña. Una araña no es una acción que el sujeto esté realizando y que esté afectando a otra cosa, sino que una araña es una expresión que me está ayudando a darle una característica a Mario, o sea, le da una característica a mi sujeto. Cuando ocurre esto, cuando yo tengo una expresión dentro del predicado, porque ya después del verbo, por ahí les había comentado, después del verbo, si hay descripciones o algo son parte del predicado, esta descripción aparece después del verbo, por lo tanto es un predicado, se le llama predicativo. PBO. ¿Por qué? Porque en lugar de que la acción esté recayendo sobre un objeto que no sea el sujeto, porque el sujeto es el que realiza la acción, esta cosa que aparece después del verbo, que es una descripción, está calificando a mi sujeto. Entonces, cuando ustedes tengan verbos que sirvan para describir al sujeto, en lugar de indicar que el sujeto realiza una acción sobre alguien, sobre algo, entonces vamos a tener que se trata de un predicativo. ¿Qué verbos van a ser los verbos que me generan predicativo? Bueno, pues aquí se los marqué. Generalmente son el verbo ser, el verbo estar, ya no me dejó poner ahí el circulito, el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Los otros también, aquí tenemos permanecer, quedarse, resultar y declararse, pero bueno, los más comunes son ser, estar y parecer. Y muy probablemente en su actividad les aparezca alguno de estos tres verbos. Luisa y Demetrio son novios. Novios, sí responde a la pregunta ¿qué son? Podríamos confundirlo con un complemento de objeto directo, pero novios no me está hablando de algo que reciba la acción de Luisa y Demetrio, sino que novios me está sirviendo para calificarme a Luisa y Demetrio. Y como esto está calificando a mi sujeto, esto se trata de un predicativo, un PVO. Igual aquí, los cubiertos están sucios. Otra vez vamos a tener que sucios está calificando a mi sujeto, que van a ser los cubiertos. Por lo tanto, pues sucios va a ser mi predicativo. Entonces, todo aquello que sirva para calificar a mi sujeto y que pertenezca al predicado, se vuelve un predicativo. Y siempre que ustedes tengan predicativo,
no van a tener, déjenme ponerle aquí, o sea, cuando yo tengo predicativo, si yo tengo predicativo, no voy a tener, si yo tengo un predicativo, no voy a tener, si yo tengo predicativo, no voy a tener ni complemento de objeto directo, ni complemento de objeto indirecto. Entonces, si yo tengo predicativo, no tengo ni complemento de objeto directo ni complemento de objeto indirecto. Sí puedo tener sí puedo tener complementos circunstanciales. Por ejemplo, yo puedo decir Mario mató una araña, ese es complemento de objeto directo, ese sí. Perdón, Mario parece una araña desde ayer. Desde ayer está indicando un tiempo, es un complemento circunstancial de tiempo, entonces sí puedo tener complementos circunstanciales de tiempo cuando tengo predicativo, pero nunca, nunca, nunca voy a tener ni complemento de objeto directo ni complemento de objeto directo si yo tengo un predicativo. Y bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplos. Ustedes son unos buenos estudiantes, aunque nosotros los torturemos los profes, ¿no? Pero ustedes son unos buenos estudiantes. Yo tengo mi núcleo del predicado. ¿Cuál sería mi núcleo del predicado? El verbo en este caso son. Y si se fijan, unos buenos estudiantes no me está diciendo algo que realice la acción de este sujeto, que este sujeto serían ustedes, sino que los está describiendo. Por lo tanto, ¿cómo está sirviendo para describirlos? No quiero hoy calcularle bien. ¿Cómo está sirviendo para describirlos? Entonces, este sería mi predicativo. ¿Por qué? Porque simplemente me está ayudando a describir a mi sujeto, que en este caso pues serían ustedes. Vamos a poner otra oración. La mesa está rota. La mesa está rota. Mi núcleo del predicado, ¿cuál sería? Así es, mi núcleo del predicado sería esta. Y que esta y rota está describiendo a la mesa. No me está hablando de que la mesa haya realizado una acción sobre otro objeto, sino que me está describiendo a mi mesa. Entonces, como me está describiendo a mi mesa, rota describe a mi sujeto, que es la mesa. Por lo tanto, pues se trata también de un predicativo. Y podemos tener predicativos con perífrasis verbales. Por ejemplo, ellos han sido muy buenos. Ellos han sido muy buenos conmigo. Aquí yo tengo una perífrasis verbal. Mi perífrasis verbal es han sido. ¿Por qué? Porque pues tengo el verbo haber conjugado y sido, que está en modo participio, pero estos en conjunto pues están expresando un tiempo complejo, es un tiempo compuesto en este caso, y si quito alguno de ellos pierde sentido. Entonces todos ellos pues son considerados, ambos, verbo y verboide, son considerados mi núcleo del predicado. Y pues como ven, sido está refiriéndose al verbo ser. Entonces, ¿qué pasa? Muy buenos está describiéndolos a ellos. Otra vez, en lugar de hablarme de una acción que realiza este sujeto, me está hablando de algo que está describiendo a mi sujeto, que en este caso son ellos. Ay, muy buenos lo puse mojado. Pero bueno, muy bueno sería mi predicativo. Y ahora pregunta,
A ver si me la pueden responder. ¿Conmigo qué sería? Porque es parte de mi verbo, de eso no hay duda, pero ¿qué sería conmigo? Conmigo va a responder a la pregunta que yo le tengo que hacer a mi núcleo del predicado, ¿con quién? ¿Con quién han sido? Conmigo. Entonces, conmigo va a ser un complemento circunstancial de compañía. Conmigo va a ser un CC con. Y bueno, pues realmente eso sería el predicativo, el que yo tengo una parte de mi oración que en lugar de describirme, que describe a mi sujeto en A. Muy bien, entonces eso va a ser el predicativo, una parte de mi predicado que va a describir a mi sujeto. En lugar de que la acción del sujeto recaiga sobre otro objeto que no es el sujeto, la acción implica después, o la parte después de la acción va a implicar una descripción o una característica de mi sujeto. Cuando esa partícula me describe a mi sujeto, se le llama predicativo. Y bueno, espero que vaya quedando un poquito más claro. Y vamos a ver algunos ejemplos en la presentación que también tienen en Canvas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, Chema y Ana parecen novios. Parecen es mi núcleo del predicado y novios, ¿qué está haciendo novios? Pues novios está describiendo a Chema y Ana. Entonces, por lo tanto, es un predicativo, porque la acción no recae sobre otro objeto que no sea mi sujeto, sino que al contrario, la acción está haciendo que mi sujeto sea descrito o que yo dé alguna característica de mi sujeto. Después aquí tengo, desde hace 3 días no ha dejado de llover en mi ciudad. Yo tengo un complemento circunstancial de tiempo porque mi núcleo del predicado, que se han de fijar que es una perífrasis verbal larguísima, tengo mi verbo conjugado y tengo 2 verboides, no ha dejado de llover. Yo le pregunto, ¿cuándo no ha dejado de llover? Y mi respuesta es este complemento circunstancial de tiempo. Yo le pregunto a mi verbo, ¿dónde no ha dejado de llover? Y tengo en mi ciudad, complemento circunstancial del lugar. Y el no, pues es un adverbio de negación que está afectando directamente a mi núcleo del predicado, por lo tanto, pues es un CCN, un complemento circunstancial de negación. Aquí tengo otro núcleo del predicado que es un complemento, una perífrasis verbal, y esta perífrasis verbal pues está juntando mi verbo conjugado que estuve con quitar. Toda la expresión se considera mi núcleo del predicado y yo a este le voy a preguntar, ¿qué tuve que quitar? La tierra. Por lo tanto, la respuesta a la tierra es mi complemento de objeto directo. Yo le voy a preguntar al verbo, ¿con qué tuve que quitar? Y mi respuesta con una pala muy pesada sería mi complemento circunstancial de instrumento. Aquí tenemos, si irán con ella al baile el sábado por la noche. Sí, pues sería mi complemento circunstancial de afirmación. Irán sería mi núcleo del predicado. Con ella sería mi complemento circunstancial de compañía, porque yo le pregunto al verbo, ¿con quién irán? Y pues sería con ella. Luego yo le pregunto al verbo, ¿dónde irán al baile? Y para saber el tiempo, ¿cuándo irán el sábado por la noche? Y bueno, pues aquí tenemos igual mi verbo, que sería, mi núcleo del predicado, que sería voy a regalarle, verbo conjugado más verboide, y aquí tenemos un hermoso pronombre ahí que se le pegó. Entonces yo voy a regalarle, ¿qué voy a regalarle? Un videojuego de colección. ¿A quién voy a regalarle? A mi hermano. Y este le también sería parte de mi COI, de mi complemento de objeto indirecto. ¿Por qué? Porque este le se está refiriendo a mi hermano. Y luego en su fiesta, pues sería un complemento circunstancial de lugar. Entonces, bueno, esto sería a grandes rasgos el predicado. Espero que les esté quedando un poquito más claro, poquito. Lo que seguiría es que ustedes intenten resolver solitos
estas 5 oraciones. Aquí tengo el ejemplo. El equipo parecía derrotado después del partido. Yo voy a identificar, aquí dice complementos y predicativos de las siguientes oraciones. Quiere decir que solamente necesito desarrollar mi predicado. Entonces, para desarrollar mi predicado, pues primero voy a ubicar cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿no? En esta primera oración, yo tengo mi sujeto, que sería el equipo, quien realiza la acción, y todo lo demás que no es sujeto, pues todo lo demás va a ser mi, ¡ay, bien chueco! Todo lo demás va a ser mi predicado. Ahora, de mi predicado, mi sujeto lo voy a dejar así, únicamente marco que se trata de un sujeto. Este es mi sujeto. Pero de mi predicado, pues tengo que identificar cada una de sus partículas. Entonces, lo primero que tengo que identificar que es mi núcleo del predicado, que aquí lo tenemos, es parecía, y ahora pues tenemos que saber de qué se trata lo demás. Entonces, el equipo parecía derrotado después del partido, parecía es mi núcleo del predicado, me voy a fijar qué es lo que sigue, ¿no? Derrotado. Yo le puedo preguntar al núcleo del predicado qué parecía y me va a responder derrotado. Sin embargo, derrotado no es un objeto que reciba la acción de parecer, sino que derrotado me está describiendo a mi sujeto. Por lo tanto, derrotado, ¿qué sería? Pues derrotado sería un predicativo. Y después del partido, ¿qué me está indicando? Después del partido me está indicando tiempo, entonces mi complemento sería un complemento circunstancial de tiempo. ¿Y qué es lo que necesito que ustedes hagan? Que identifiquen en estas otras 5 oraciones cuál es el sujeto, y el sujeto me lo dejan así aparte, ese no lo tienen que analizar, pero sí que me analicen, por favor, el predicado y las partes del predicado. Pues estas oraciones, por favor, cópienlas en su cuaderno y traten de resolverlo, y el día que nos vamos a ver en presencial, pues las vamos a revisar todos juntos. Entonces, pues eso sería todo por hoy. ¿Qué es lo que necesito para que tengan su asistencia? Pues que estas oraciones estén respondidas para la sesión que vamos a tener. Bueno, de hecho sería para la sesión que vamos a tener en conjunto el miércoles, y poderlas revisar todos juntos y ya poder pasar al siguiente tema, que son las oraciones complejas. Entonces les encargo mucho, por favor, que me respondan estas 5 oraciones identificando las partes del predicado. Si se quieren meter con las partes del sujeto está bien, pero las que yo necesito que identifiquen muy bien son las partes del predicado. Pista: acuérdense que el sujeto no necesariamente aparece al principio. En estas oraciones vamos a tener sujetos que están al principio, sujetos que están en medio, sujetos que están al final, y pues sujetos tácitos, ¿no? Que ni siquiera, no, en no aparecen sujetos tácitos. Retiro lo dicho. Van a tener únicamente sujetos que se mueven, o sea, un sujeto que puede estar al principio, que puede estar en medio o que puede estar al final, para que estén muy, muy atentos a las funciones. Acuérdense, sujeto es quien realiza la acción, predicado es la acción que realiza el sujeto y todo aquello que sirve para describir esa acción. Entonces, por favor, pues pónganle pausa a este video y pónganse a trabajar con estas 5 oracioncitas. Muchas gracias. Lo revisamos entonces en clase, y pues que tengan un excelente día.